esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Levanta, Jesús. Tus cuerdas Y esta de declaración amor que cayeron acerca al sobre Señor en mí. comunión. Más fe, más, y más. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene. Quiero agradecer a todos la sintonización de estos mensajes que estamos llevando a casa, esperando que ustedes se puedan conectar con la página de la iglesia y tener un alimento espiritual los días que no podemos estar en la casa del Señor. Donde quiera que estés, yo bendigo tu vida. Quien sea el que esté viendo este programa, sea bendecido por el Señor. Quiero desarrollar el tema de las maravillas de Dios. Y en la Biblia encontramos textos paralelos que nos van a ayudar. Uno de ellos está en el Salmo 145, el verso 5. El Salmo 145, el verso 5 dice que en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Recuerdo un texto que tiene mucho paralelismo con este de los salmos y está en Isaías 25:1. Dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Entonces, tanto el salmista como el profeta, el salmista en el libro de los Salmos y el profeta en el libro de Isaías, están reconociendo las maravillas de Dios. Seguramente nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado tratando, hemos estado buscando, hemos hecho esfuerzos de alcanzar un milagro, o sea, una maravilla de Dios para nuestra vida. Queremos experimentar de veras esas maravillas de Dios en nuestra vida. Muchas veces tenemos la idea que los milagros, o sea, las maravillas de Dios, solamente se manifiestan en asuntos de salud, o sea, sanidad, o que solo se manifiestan como una provisión, o una protección, o una ayuda directa de manera personal. Pero
Al leer el Salmo 145, verso 5, yo quiero que profundicemos en lo que dice ahí: en tus hechos maravillosos meditaré. Meditar significa estudiar un poco más a fondo, y aquí entonces vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo se manifiestan. Si vamos a meditar, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a encontrar cómo se manifiestan esas maravillas de Dios en su gran amor, o por su gran amor en nuestra vida. Número 1. Las maravillas de Dios se manifiestan en su paciencia. Bien sencillo. En su paciencia hay maravilla de Dios. Por eso quiero que meditemos. Como dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, recalcando, las maravillas de Dios se manifiestan en su paciencia, y este texto de 2 de Pedro 3:9 nos dice que Él es paciente para con nosotros. Una de las más grandes maravillas de Dios en nuestra vida es su paciencia para con el pecador, para cada uno de nosotros. Es decir, que nosotros no nos vamos a excluir de eso, porque todos somos pecadores. Él no se cansa de esperar. Él siempre está esperando por nosotros con los brazos abiertos, de que vayamos y procedamos a un arrepentimiento sincero, a un arrepentimiento genuino con Él. Él tiene esa paciencia a pesar de nuestra indiferencia, a pesar de nuestro rechazo hacia Él, a pesar de nuestro divorcio muchas veces con Él, a pesar de andar en nuestros malos caminos. Él tiene esa paciencia de buscarnos. No se cansa de hablarnos de muchas formas. Y posiblemente ahí pueda ser que nos hable a través de una situación dificultosa. Pero debemos tener cuidado con llegar a confiarnos por la paciencia de Dios. Quiero que meditemos también en eso. No nos confiemos por llegar a pensar que como Él es paciente, voy esperando que Él siempre va a ser paciente. Pero la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios es eterno, pero nosotros no. Para Dios nunca es demasiado tarde, para nosotros sí. Él sabe el futuro, nosotros no. Si llegara el día, si no buscamos al Señor, que habrá sido entonces ya, podemos decir, demasiado tarde para nosotros. Necesitamos entonces entender en primer lugar que Él se manifiesta en su paciencia, y es una gran verdad. Él es paciente para con todos, para que procedamos al arrepentimiento. Número 2, las maravillas de Dios las podemos ver manifiestas en su misericordia. Primero en su paciencia, segundo en su misericordia. Lamentaciones, el libro escrito por Jeremías, que se llama Lamentaciones de Jeremías. En el capítulo 3, en el verso 22, todos conocemos este texto: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces vemos que también en su paciencia, pero también en su misericordia, hay maravillas de Dios en nuestra vida. Verdaderamente la misericordia de Dios la está explicando aquí Jeremías en ese libro de Lamentaciones como la preservación de nuestra vida, porque está diciendo claramente que no hemos sido consumidos, pero es por la misericordia de Dios y porque nunca decayeron sus misericordias. Nace de ese gran amor de Dios la misericordia, nace de su fidelidad esa misericordia para con nosotros. Dios nos ama a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras indiferencias, de nuestros errores, a pesar de nuestros malos caminos. También Él es fiel en sus promesas para nosotros, y tenemos que comprender que la misericordia de Dios significa no recibir lo que nuestros actos merecen, o más directo, yo no recibo lo que merezco, por
la misericordia de Dios. Yo merezco castigo. Tú a lo mejor que me estás viendo en este momento al estar transmitiendo este mensaje, Dios no te ha dado lo que mereces. Entonces ahí es misericordia, aplicó misericordia. Por eso su misericordia se manifiesta todos los días en nuestra vida, por medio de su perdón, por medio de su gran amor, por medio de la paciencia, por medio de la misericordia. Y la única forma que no recibamos lo que nuestros actos merecen es por medio de la misericordia, ese perdón que nos otorga Dios. Pero es importante que reconozcamos que la misericordia de Dios, su bondad para con nosotros, tiene un objetivo para nuestra vida, y es llevarnos al arrepentimiento. Nos está como orillando al arrepentimiento, nos está acercando a que nos arrepintamos. Romanos 2:4 dice el apóstol Pablo al escribir esta carta: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, la paciencia, la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El problema, y también diría yo hasta el peligro de muchos pecadores, es que están menospreciando la misericordia de Dios y por lo tanto viven ignorando a Dios. No reconocen que si no han sido consumidos es por su misericordia para con ellos, y en lugar de arrepentirse, lo que hacen es deleitarse en su pecado, en su maldad, en su desobediencia, y se exponen a conocer ya no la misericordia de Dios, sino su juicio, que es muy diferente. Y Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29 nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El verso 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. En tercer lugar, si vimos que en primer lugar la paciencia es una manifestación de la maravilla de Dios, luego la misericordia es otra manifestación de la maravilla de Dios, en tercer lugar podemos ver que la maravilla de Dios también se manifiesta en su gracia. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios es completamente infaltable por su misma misericordia, ya que hemos dicho que misericordia es no recibir lo que nuestros actos merecen, no recibir lo que nosotros personalmente merecemos. La gracia entonces es recibir de parte de Dios lo que no merecemos, todo lo contrario a la misericordia. La gracia es recibir de parte de Dios lo que no merecemos. Yo no merezco perdón, yo no merezco salvación, yo no merezco ser libre de la condenación, pero en la gracia del Señor Dios me lo ha otorgado. Yo no merezco ser llamado hijo de Dios, pero en su gracia Él me permite, porque Él dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad, por la gracia de Dios, de que se llamen hijos de Dios. Y somos salvos no por obras, no por acciones, no por cosas que hagamos, no por virtudes personales, no. Somos salvos sencillamente por gracia, y eso es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por su gracia somos declarados justos para con Dios, pero igualmente su gracia se manifiesta en nuestra vida en todo aquello que quizá no merezcamos o no merecemos, para lo que quizás por nuestra capacidad o experiencia no seríamos elegidos, para aquello que aún sin merecerlo hemos podido llegar a ser o hemos podido tener. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dijo el apóstol San Pablo, hablando en relación a los demás apóstoles de aquel entonces, pero no yo, dijo él, sino la gracia de Dios conmigo. Interesante. Hemos estudiado en breve tiempo cómo se manifiesta
la maravilla de Dios en nuestras vidas. Número 1, por su paciencia. Número 2, por su misericordia. Y número 3, por su gracia. Como conclusión podríamos decir que por todo esto, por su paciencia, por su misericordia, por su gracia, por todo lo que la palabra de Dios nos enseña, podemos decir que en este mismo día, en esta misma hora, qué maravilloso es el amor de nuestro Dios. Por eso tuvo razón el profeta Isaías en el capítulo 25 de su libro, que se llama también Isaías, verso 1, decir: Jehová, tú eres mi Dios, te alabaré, te exaltaré, porque has hecho maravillas. Precisamente una de las maravillas somos cada uno de nosotros. Quiero orar por ti. Padre, gracias por la audiencia que tenemos en la página de nuestra iglesia, a través de Facebook, a través de YouTube. Tu Señor, bendice a esa persona que está ahí y que está meditando en tus maravillas en este momento, tus maravillas por la paciencia, tus maravillas por la misericordia y tus maravillas por tu gracia. Bendice a los que están viendo este mensaje en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.